Hola a todos, esto es Descárgate el podcast. Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy Marcelo y este es el capítulo 11 de Descárgate el podcast. Ya, hoy nada de preámbulos, me voy a ir directo al grano, al tema que quiero presentarles hoy. Tenía planeado hablar de otra cosa, pero esta semana, hace pocos días, la verdad, se celebró una fecha muy especial acá en Chile. Se conmemoró a que hace 30 años se realizó el plebiscito de 1988. Quise cambiar mi tema ya que en la mañana de este día, del 5 de octubre, eh, escuché mucho tema en la radio, mucha conversación, mucho debate y se estaba planteando un poco un tema que creo que me llegó. Me llegó mucho, se escucharon testimonios de la gente que vivió ese día. Yo era muy pequeño, para el 88 tenía 3 años para el plebiscito, así que la verdad no lo viví, o sea, uno no se acuerda. Yo por lo menos no me acuerdo de lo vivido en esa época. Eh, pero igual me llegaron las historias y muchos de los relatos era como de enfrentarse a un miedo que había en esa época de dictadura aquí en Chile. Entonces escuché muchos testimonios y tenía un nudo en la garganta que no se me quitó hasta media mañana. Comencé muy temprano, que yo en las mañanas siempre al desayuno pongo la radio y escucho las noticias y ahí se narraban los distintos testimonios de cómo vivieron el 5 de octubre del 88. Entonces ese nudo ahí me acompañó durante el día un poco de emoción bastante. Se me llenaron las lágrimas de escuchar los relatos de la gente común y corriente que fue muy valiente al enfrentarse a este día, en un momento en que te castigaban, te detenían, te hacían desaparecer por pensar distinto. Entonces, enfrentarse y atreverse a expresar tu voto ese día era intenso. No sabías qué iba a pasar, no sabías si lo iban a reconocer y todo. Así que quise hablar un poco de ese día, y creo que hoy es el momento indicado para hablar del plebiscito del 88. Algo tan especial, un día muy muy especial en la historia de Chile. Bueno, en Chile en sí tenemos todos la idea de lo que pasó ese día. Es parte de nuestra historia, es algo inédito que sucedió. Pero afuera sé que no muchos lo deben entender. No sabían el contexto que estábamos viviendo. Y como hay alguna gente que escucha desde fuera de Chile el podcast, tengo los registros ahí en SoundCloud, no me estoy haciendo el bacán. Voy a explicar un poco cuál es el contexto de la historia, digamos. Y la verdad, y lamento que a lo mejor a algunos no les guste, pero hay que retroceder y remontarnos hasta 1970 para entender este contexto. Ese fue el año en que Salvador Allende fue elegido democráticamente presidente de Chile. Y ese año marca un hito porque es el primer socialista elegido de forma democrática en la historia del mundo como presidente de un país. Estamos hablando de que 1970 era una época en plena guerra fría, lo que se vivía en el Berlín de esa época, pueden imaginarse, y Sudamérica era el patio trasero de Estados Unidos y que en tu patio trasero venga y salga un presidente socialista para Estados Unidos, le hirvió el endújero, como podríamos decirlo por acá, le picó extremadamente. Bueno, el mundo estaba dividido en dos bloques y Chile tampoco era la excepción en ese sentido. Era un país polarizado, hay que decirlo. Eh, y hay que decir que esa polarización, cuando salió Allende y el gobierno de la Unidad Popular, también aumentó por muchas cosas, muchos contextos. No digamos que solo algunos tuvieron la culpa.
Fueron ambos lados, yo diría un poco. Eh, Tanto como la gente mm, de derecha que hablaban de, em, de que el país se iba a convertir al socialismo, al comunismo, hay que salvar el país de este ámbito. Eh, Estados Unidos apoyó a través de la CIA muchos programas para poder desacreditar al gobierno, y también apoyó al golpe, digamos. Ese es el golpe que vino después. Y por otro lado, movimientos como el Frente Patriótico o el MAPU, no, el MAPU, y, y movimientos como de izquierda que se las tomaron muy, muy fuerte y aprovechando el gobierno socialista de Allende, encararon y ya comenzaron a expropiar tierras, siendo que el gobierno todavía no lo hacía, se tomaban las tierras, se tomaron fábricas y estos dueños de estos lugares también se enfurecían con este tema, digamos. Bueno, hay un contexto hacia atrás muy largo con respecto a todo este tema también. En Chile no es que digamos que los campesinos, o sea, como los latifundistas y los empresarios fuesen santos y que no hayan cultivado, ayudado a cultivar este germen del socialismo, ¿cómo se puede decir? No lo quiero tratar mal tampoco, pero que no ayudaran a la polarización, o sea, el maltrato hacia los trabajadores era evidente en Chile. Y yo siento que todo ese contexto hacia atrás, eh, y cada vez que todo ese contexto hacia atrás fue aumentando esta potencia que siento, esta burbuja, digamos, que explotó en el 73, en el 70 y que termina de morir, digamos, en el 73. Pero, pero Chile es un país con una pequeña tradición de, amplia represión hacia los movimientos sociales. Entonces, la matanza de Santa María, la matanza del Seguro Obrero, hay muchas matanzas que hizo el ejército de Chile hacia levantamientos de trabajadores o levantamientos de obreros que solo estaban pidiendo más derechos. Entonces no nos podemos quedar así quietos. Esto no es algo que así como, no, llegaron los socialistas, querían invadir el país y pa. Esto es algo que viene de atrás. Pero bueno, regresando un poco al tema, vuelve el país polarizado con todo este contexto que venía de décadas y décadas. Y, y, y pasa que con el apoyo asume Allende democráticamente, insisto, y solo logra gobernar 3 años con un bloqueo intenso económico, también con mucha gente que acaparaba productos y los vendía en el mercado negro. Las cosas no estuvieron fáciles en esa época. Y todo esto contribuyó a que se generara y que ocurriera el golpe del 73, del 11 de septiembre de 1973, donde derrocan a Allende, muere en la moneda y comienza la dictadura cívico-militar. Y esa dictadura trajo muchas consecuencias y de las más trágicas y las más fuertes fue que esa dictadura fue muy, muy fuerte en la represión de los opositores, eh, y hubieron cifras de los informes oficiales, que es lo que les voy a dar ahora. Hubieron 34.690 prisioneros políticos, 2.279 ejecutados políticos y 1.248 detenidos desaparecidos. Detenidos que no sabemos dónde está su paradero. 1.248 personas están en esa condición actualmente. De los prisioneros, de los 34.000 prisioneros, 28.000 fueron víctimas de tortura.
Y de esos habían 1244 que eran menores de 18 años y 176 eran menores de 13 años que fueron víctimas de tortura. Además, de los prisioneros políticos habían 3.621 mujeres y de las cuales 3.400 fueron abusadas y violadas por sus captores. Eh, las cifras son brutales. Y estas cifras fueron investigadas. Estas son las cifras oficiales. Puede ser que haya más y que no sepamos. Entonces, estas son las cifras oficiales de las denuncias que se hacían, de las denuncias que hicieron durante la dictadura, después de la dictadura, y que distintos comisiones, la comisión Balech y la comisión Rettig, investigaron. Entonces, estas son cifras oficiales de las que investigué. Ya. Y imagínense ser un detenido, tener miedo de que tu familia desaparezca, de que te vayan a buscar a la casa, porque eso hacían, te iban a buscar a las casas. Sé que no todos vivieron eso, sé que un pequeña elite no vivió esa situación, no tenía ese miedo, pero en Chile había mucha gente con ese miedo. ¿Mm? Y eso es lo que quiero recalcar, o sea, 34.000 personas fueron prisioneros políticos. Aquí no digo la cifra de la gente que tuvo que huir del país, que muchos de ellos después algunos los liberaron y pues, tuvieron que huir del país. Imagínate salir de la tierra donde naciste porque piensas distinto al gobierno que está de turno y que tomó el turno por un golpe. ¿Ah? Eh, Todas estas víctimas que les estoy contando fueron a través de los 17 años de dictadura. Claramente hay una concentración en los primeros años, pero hay detenidos desaparecidos que ocurrieron en 1989, después del plebiscito. Hay dos casos emblemáticos que hay de muertes en dictadura, de víctimas del gobierno, como el caso de Gollados y el caso Quemados, que ocurrieron en 1985. O sea, no es como al principio, y en 1985 el caso de Gollados y en 1986 el caso Quemados, la represión estuvo durante todo el periodo. Entonces, mi idea de contarles esto es un poco para que entiendan el contexto. O sea, la gente en ese momento, si tú pensabas distinto, vivías con miedo. Vivías con miedo. El miedo estaba presente constantemente. Parte de los relatos que escuchaba en la radio el día 5 de octubre era de gente que la mamá le decía que estaban escuchando canciones del Canto Nuevo de Víctor Jara, que fue asesinado por la dictadura, eh, o de los Jaivas o de Yapu o de otros artistas que eran considerados de izquierda, y las mamás les decían que bajaran el volumen, que no lo pusieran fuerte. La gente estaba tratando de escuchar las noticias para saber que acá había salido el plebiscito y no ponían la tele en el living de tu casa como tranquilamente, estaban inseguros en tu casa, entonces se escondían, se ponían en una habitación al fondo para que la gente desde fuera no viera que las luces de la habitación de la casa estaban prendidas, como preocupados de las noticias, digamos. La gente se ocultaba. Ese es el miedo, ese es el contexto. Es difícil relatarles el miedo de esa época, más de una persona que no vivió esos días, pero había miedo. Me lo contaban constantemente. En mi casa había susto de que mi abuelo se lo llevaran detenido porque participó en el Partido Socialista. En la época de la Unidad Popular ayudó a descerrajar los almacenes donde la gente almacenaba cosas. Los comerciantes claramente con un pensamiento contrario a la Unidad Popular almacenaban cosas para el mercado negro, y él los iba a descerrajar porque la gente no tenía que comer y no les vendían las cosas. Eh, Me acuerdo que mi madre, yo nací el 85, y mi madre cuenta que cuando comenzó el trabajo de parto de ese día de agosto, un tío la fue a buscar en auto que vivía a pocas cuadras de mi casa. Y en esa época, en 1985, todavía había toque de queda.
las patrullas militares los detenían en las esquinas en la noche y tenían que llevar un pañuelo blanco, pero igual los detenían y mi mamá en pleno trabajo de parto yendo al hospital. Eh, Imagina, y tú no sabías si por tincar los tipos te iban a tomar detenido y mi mamá en trabajo de parto. Entonces el miedo era una época muy difícil. Bueno, con esa base contexto del miedo social que había por la dictadura represiva que existía, cívico-militar, hay que decirlo, eh, el plebiscito no llegó así como así. Un poco el contexto, en 1980 se aprobó una constitución, también fue por un plebiscito, pero en esa época no habían registros electorales, se aprobó la constitución como muy rápidamente, un alto porcentaje de sí, pero hay muchas dudas de que ese plebiscito fuese válido. Pero bueno, la cosa es que la constitución del 80 se aprueba. Y en la constitución dice que en 8 años después de la constitución en la junta militar iba a proponer un candidato y para que siguiera gobernando el país por otros 8 años más. Y iba a proponer un candidato como a la gente y este candidato iba a salir en un plebiscito si sí o si no. Si sí, este candidato iba a poder gobernar otros 8 años más. Si no, supuestamente se salía y iba a entrar el sistema de elecciones según la constitución de esa época. Y, y claro, o sea, eso estaba en la ley, pero realmente en una dictadura íbamos a creer que esa situación iba a suceder, porque supuestamente la ley estaban todos protegidos, en la constitución protegía la vida y seguían haciendo desapariciones, digamos. Entonces la gente no estaba segura que eso iba a suceder. Eh, entonces también la gente no estábamos seguros que la gente fuera a votar por el no en esa época. Podía existir que existiera la posibilidad de no, pero ¿quién te iba a decir que fueras a votar y que realmente el no ganara y que el candidato que propusiera la Junta de Gobierno no fuese, la Junta Militar, digamos, no fuese rechazado si realmente lo iban a aceptar el rechazo? Entonces era un contexto muy, muy difícil. ¿Ya? Pero siento que esto se fue armando de antes y lo relatan un poco. Fue el caldo de cultivo del plebiscito se armó unos 5 años antes a causa de la reacción de la gente a una de las mayores crisis económicas que ha tenido el país. Otra de las cosas que hizo el gobierno militar fue establecer el sistema económico neoliberal extremo que se impuso en Chile. La visión completa de que el gobierno, o sea, se tiene que las cosas privadas eran lo mejor y todo lo privado, que el gobierno tenía que hacer lo más pequeño posible. Esta visión neoliberal extrema de Friedman, Haynes y de los economistas de Chicago, de la Universidad de Chicago, y de ahí vienen los Chicago Boys, que habían ido a estudiar allá y trajeron el sistema económico que le propusieron a Pinochet. El tema es que en este mismo sentido, en el 82 se genera la mayor crisis en Chile y los privados, estos que supuestamente eran capaces de controlar todo y el mercado no se supo controlar y en Chile se generó una caída del PIB. O sea, normalmente el PIB crece, el Producto Interno Bruto de un país normalmente crece o crece poquito y cosas aquí. Aquí bajó, se achicó en un 14,3%, no es como un 1%, no. Se achicó en un 14,3%, había como 27% de cesantía. Era la mayor crisis económica desde el 29, que a Chile le golpeó durísimo, porque ya teníamos la crisis del salitre desde el 28, y el 29 le pega increíblemente duro la crisis a Chile. Fue uno de los países más afectados, y el 82
¡pum! De nuevo, una crisis increíblemente fuerte gracias a la parte de las políticas económicas neoliberales que se impusieron en Chile el 82. La gente reacciona a ese, a ese malestar. Estaba muy fuerte. Y el 83 pasa que comenzaron las primeras concentraciones, las primeras eh, protestas en contra del gobierno militar, de la Junta y de Pinochet. Se convocaron las primeras y la primera, creo que tengo el dato por acá, fue el 83, no, no tengo el dato específico, creo. Eh, y los organizadores, bueno, la misma gente del gobierno también estaba muy sorprendidos, pero los organizadores sobre todo están muy sorprendidos de la cantidad de gente que reunieron las primeras protestas del 83 y así sucesivamente fueron y se organizaron varias entre el 83 y el 86. Se juntaban mucho, pero el tema era que no es como ahora, que claro, hay una gran represión policial y todo, pero tú lo más probable había no tenías susto de ir a la protesta. En esta época no tienes susto de ir a la protesta y que no vuelvas a casa. En esa época sí había susto de que no volvieras a casa, que los militares y carabineros se pusiesen a disparar en la protesta. Hay mucha gente que murió en esas protestas y la gente igual salía, ya estaba aburrida. La gente fue muy valiente. Y eso activó también a la clase política de oposición. Entendieron que había gente que estaba ya en contra, que se estaba levantando. Y entendieron que había que comenzar a tomar las riendas y que la posibilidad de que en el 88 se pudiese hacer algo, un cambio. Y esa fue como la base, como el caldo de cultivo que permitió que, que se pudiese que él no pudiese ganar el 88 desde esta base de, de la protesta social. Por fin el, el pueblo, la gente, tomó en sus manos a través de la protesta eh, y clamó por un cambio, que ya no querían vivir en represión, que ya querían hacer este cambio. No que vivir en represión, no más crisis económica como la existía, que ya estaban chatos de todo y estas protestas lo llevaron. Bueno, también pasa que creo que fue en el 86, ocurre el atentado de Pinochet, hay una serie de problemas ahí que habían posibilidades de que las mismas protestas se fuesen volviendo más violentas y con un gobierno, una dictadura, pudiese ser que la represión fuese más violenta y ese fuese un increchendo que terminara afectando a los ciudadanos de... Entonces, de ahí el 86 por eso también frenan un poco, separan un poco dejan de haber tantas conglomeraciones como hubo en ese periodo de 3 años entre el 83 y el 86. Eh, Y bueno, y estas jornadas son lo que mucha gente, esto no lo digo yo solamente, no lo estoy explicando, lo leí y lo he escuchado de varios historiadores que arman y que dan como la base social a lo que se transformaría en esto, en este grupo, en esta concertación de políticos y de personas, de gente que armó lo que fue la campaña del no para el 88. Bueno, el plebiscito, como les había contado, lo que decía la Constitución era muy simple. Era la Junta hacia el 88 toma la decisión de presentar a Pinochet como el candidato para los próximos 8 años y la gente tenía que votar muy simple. Sí, si quería que Pinochet siguiera otros 8 años más y no, si no quería. Y eso significaba que se abrían las posibilidades de elecciones al 89 y las primeras elecciones democráticas desde 1970 y que en el 90 asumiera un presidente elegido democráticamente.
Eh, y bueno, no se habían hecho campañas, no se habían hecho desde el 70, no se había hecho campaña nunca. Y pasa que existió la posibilidad de que la gente del no pudiese hablar. Y eso fue increíblemente importante. Por primera vez dentro de la dictadura se permitió que la oposición hablara oficialmente y les dieron minutos de campaña de transmisión televisiva. Entonces había en la se me fue el concepto de la campaña de la televisión, de la campaña televisiva. Lo voy a estar diciendo así, yo sé que lo estoy diciendo horrible, pero se me fue la palabra, se me fue. Eh, Habían la misma cantidad de minutos para el sí y para el no. Entonces, ahora la concertación que se armó de partidos políticos, de gente con la cultura, de todo este grupo que fue reuniéndose, que se armaron detrás del no, digamos, tenía la posibilidad de decir lo que significaba decir no y expresarlo y que todo Chile te escuchara a través de radio y televisión. Y se armó una campaña que fue muy bonita, muy, muy, muy buena. Hay una película que habla de esto, eh, de un gran director nacional, que no me acuerdo el nombre, debería haberlo buscado. Y la campaña también tenía una clásica frase como el jingle que decía, vamos a decir que no, pa. Muy, muy buena, les voy a dejar el video en YouTube y búsquenlo. Están las campañas en YouTube, se pueden buscar, están todas las expresiones, las tallas, y tú puedes ver lo positiva que fue la campaña. No fue una campaña como que podrían haber, bueno, en la película lo cuentan un poco, pero podrían haber agarrado todo como la negatividad, que no, que hay que estar en contra de Pinochet y bla, 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 pero no, la campaña tomó otro camino de hacia la alegría, lo que significaba ser democracia, y sí, recordó a las víctimas de la dictadura, pero no dejó pero se enfocó como propositivamente, y siento que eso también ayudó mucho a la campaña, a que la gente votara que no, como darle esperanza. La esperanza mueve mucho a la gente. Y siento que la campaña del no dio esperanza a la gente. Y la alegría ya viene. Ahora decimos que la alegría nunca llegó, pero bueno, ya eso es otra cosa. Pero aquí la alegría llegó en el 90 cuando llegamos a la democracia de cierta forma. De ahí que más alegría no llegara después, bueno, ya es culpa de los políticos que hemos elegido de ahí en adelante, pero temas de democracia. Por suerte estamos en democracia. Y ese 5 de octubre cuentan los relatos, yo no lo viví, o sea, lo viví, pero era muy chico. Fue una jornada muy tensa, siempre con el temor, la gente tenía el temor de que no reconocieran los resultados si es que eran desfavorables a la dictadura, si que los militares terminaran cancelando el proceso, o que incluso tergiversaran los votos como había sucedido en el 80. Y fue un momento tenso porque el día anterior hubo un apagón en Santiago, creo. Se hizo, hubo un apagón, había momentos más tensos durante el mismo jornada del 5, pero igual la gente se levantó. Eso contaban los relatos que se escuchaban en la radio. Había gente haciendo filas, ¿sí? Estaban afuera de las puertas antes que se abrieran los lugares de votación. Mucha gente ya mayor que había tenido la experiencia de haber votado antes, después de 17 años, de 15 años, volvía a poder votar. Entonces era una experiencia eh, preciosa. Había gente que nunca había votado y podían votar ahí. Mi mamá, por ejemplo, era chica cuando tenía 11 años para el golpe y ahora podía votar en su primera elección. Fue emocionante
con temor la gente igual, pero la gente, a pesar de todo el temor que tenían, se levantaron temprano y fueron a votar. O sea, fue tanto así que la participación fue increíble. Del 97.53% de los inscritos votaron. ¡Wow! Anda a hacerlo ahora. ¿Mm? Anda a hacerlo ahora. Y los momentos tensos tuvieron durante todo el día, habían comenzado el día anterior y la gente del comando del no comentaba que cuando ya se habían cerrado las mesas y toda la gente estaba allá en el comando, que de repente la escolta que había, los carabineros que estaban cuidando el lugar, se retiraron en un momento. ¿Por qué? ¿Quién les dio las órdenes? ¿Por qué sacarlos? Que a ese juego jugaban los militares en esa época, siempre con el miedo, con el susto, a dar el susto a la gente. Pero, pero bueno, y la gente más susto le dio que no reconocían el resultado cuando se alargaba el proceso y el gobierno no daba, había dicho el día anterior que iba a dar los resultados cada una hora y de repente o por varias horas no estaban dando los votos, no estaban dando cómo iba avanzando el conteo de votos. Y los canales de televisión se pusieron a dar monitos, el coyote, creo. El Correcaminos y el coyote fue los dibujos animados más vistos en la época, ese día. Los niños estaban felices, pero la gente estaba asustada. Decía, ¿cómo no dan los votos? Va a pasar que no van a aceptar el resultado. Y favorablemente la campaña del no había tomado la decisión de llevar un conteo aparte y tenían a sus representantes en cada mesa e iban corriendo hacia un teléfono, porque en esa época no existía celular, ni internet, ni mensajes de texto, ni nada por el estilo. Bueno, el celular existía, pero era muy caro. Pero la cosa es que no iban en cada mesa llevando un registro propio y se movían al teléfono más cercano al local de votación y daban los resultados por teléfono al comando central y así fueron llevando un conteo propio y eso también les permitió de entender que de exigirle al gobierno que en realidad estaban viendo que el no iba ganando y que tenían que salir a reconocer el triunfo. Podían hacer esa presión. Y al final, no sé a qué hora, el gobierno reconoce, tuvo que llegar el general Matei de la aviación. Dicen que llegó a pedirle, a decirle a Pinochet que tenía que reconocer el triunfo del no, que había ganado. Eso parece que creo que él mismo lo dijo en una entrevista años después. Y que reconociera que Pinochet y la Junta reconocieran que el no había ganado. Y así es, el no ganó con un 55% de los votos. Tampoco es como tan amplio, podríamos decir, pero ganó el no después de 15 años. Esto permitía la posibilidad de que por primera vez se hicieran elecciones democráticas de presidente en Chile después de 15 años de dictadura. Digo 15 años porque era el 88. Por eso faltaban 2 años más de dictadura hasta el 90, que fue cuando asumió el primer presidente de vuelta de la democracia, que fue Elwin, que era el vocero de la campaña del no en esa época. Y ese fue el contexto. Y ahora han pasado 30 años de eso ya. 30 años, una vida entera, de ese histórico momento, de esa fecha increíble donde el, el movimiento social eh, estableció las bases para reforzar una visión y exigir y como cimentar lo que fue el plebiscito. Claro, hay gente que dice no, que la democracia se ganó a través de un lápiz. No, fue la lucha también. Hubo mucha gente que luchó a pesar de todo el miedo, a pesar de toda la represión. Y lucharon igual. En 83, 84, 85, 86. Estuvieron ahí presentes luchando. Y, y eso yo creo que también envalentonó a mucha más gente para que se levantaran y el 88 se levantaran a votar que no.
porque vieron que la gente, que no estaban solos. Esas protestas se vio que la gente no estaba sola, no eran pocos, y no eran pocos los que se atrevían a levantarse y a decir que basta de dictadura. Lamentablemente 30 años después se han levantado voces que dicen que no deberíamos conmemorar ya esta fecha. No puedo estar más en desacuerdo de eso. Es todo lo contrario. Nunca debemos dejar de conmemorar el 5 de octubre, como nunca debemos dejar de conmemorar el 11 de septiembre. Ese día se derrocó al dictador con la fuerza de la democracia y la fuerza del pueblo, de la gente. Ese día fue un momento de tener esperanza. La esperanza de que el régimen del miedo y la represión se acabaría en un futuro. Porque no se acabó al mismo tiempo. Hubo más detenidos desaparecidos después del 88. Pero había esperanza de que en 2 años más eso se acabaría. La esperanza de no tener miedo en decir algo porque te fuesen a detener, porque te podrían investigar o te podrían hacer desaparecer. Y es que por eso es nuestro deber siempre recordar ese día. Siempre recordar ese día por esas 30.000 personas que sufrieron con la dictadura y que en ese día tuvimos la esperanza de que en un momento ya dejaríamos de aumentar ese número. Y de esas 30.000 personas que fueron víctimas solo por pensar distinto. El 5 de octubre también representa eso, el primer momento en que tú representaste distinto al gobierno de turno y pudiste expresarlo. Y eso es democracia, que no te intimiden, no te den miedo, no te repriman, no te hagan desaparecer por pensar distinto. Todos tenemos el derecho a pensar distinto. Y es por eso también que tampoco debemos dejar de conmemorar el 11 de septiembre, que también se levantaron en esa fecha las voces de que deberíamos dejar de hablar del 11. No podemos dejar de hablar del 11 de septiembre del 73, porque por la fuerza nos quitaron la democracia, la libertad de expresión y a muchos le quitaron la vida. Todas las víctimas todos fuimos víctimas de una polarización extrema de la sociedad. Por el contexto en el que veníamos, lo que le comentaba antes, porque nadie se escuchaba, no nos escuchábamos entre nosotros, no empatizábamos los unos a los otros. Y estas fechas debemos recordarlas para enseñarles a nuestros hijos, las próximas generaciones, cuáles son las consecuencias de no escucharnos, de no empatizar, de no hablar. ¿Cuáles son las consecuencias de perder la democracia? Porque si olvidamos cuáles son estas, volveremos a perder la democracia. Y eso le hace mucho daño a las sociedades. No podemos perder de nuevo, no podemos ser víctimas de que nadie escucha a nadie. Porque unos pocos abusan de muchos durante siglos. El contexto que veníamos desde anteriormente. Y cuando estos muchos se empoderaron y se levantaron y quisieron en verdad el rumbo de la sociedad, y quisieron decir basta ya de abusos, para tener algo más de justicia social para todos y no solo para algunos privilegiados como ha existido siempre en la sociedad chilena, los reprimieron violentamente. Y ya los habían reprimido antes y ahora el 73 fue la última vez que los reprimieron. Y hay que decirlo, que no pocos de los que se empoderaron decidieron tomar caminos extremos. ¿Sí? Habían varios que tomaron caminos extremos, como lo que ayudó a polarizar más la sociedad de esa época.
Pero estas fechas, como el 11 de septiembre y el 5 de octubre, nos sirve para recordar y conmemorar eso, para que nuestras próximas generaciones no lo olviden. Y que entendamos que debemos empatizar más, debemos escucharnos entre todos, a pesar de que opinemos distinto, a pesar de que tengamos visiones. Pero podemos tener visiones distintas, podemos opinar distinto. Yo no te voy a cambiar tu visión, pero pero debemos aprender a empatizar con el otro. Debemos aprender a empatizar que a lo mejor la gente de derecha sí cree que la libertad, que empequeñecer al Estado puede ayudar a la gente. Y hay gente que lo cree y lo establece y estudia y dice y tiene base científica. O sea, dice que tiene estudios que apoyan esto. Yo no lo creo, yo no soy un estudioso, para mí no es como que tenga las bases, sorry. A mí es más de entender que soy más progresista en ese sentido. Pero yo no voy a reprimir a alguien porque opine distinto a mí. No lo voy a hacer, prefiero debatir con esa persona, que lleguemos a acuerdos. Hay mucha gente que dice, no, la política de los acuerdos no, pero que lleguemos a acuerdos sinceros, concretos, no mentamos sobre los acuerdos. Que muchos tiempos después de la dictadura nos dijeron eso, lleguemos a acuerdos, pero se estaban arreglando entre los bigotes entre la élite política. Y eso no puede ser. No podemos minimizar a las víctimas, no podemos minimizar estos eventos que nos han afectado, porque el 11 de septiembre del 73 y el 5 de octubre del 88 son las fechas claves para entender nuestra historia actual, nuestro contexto actual. La gente de derecha y la gente de izquierda no debemos negar las víctimas de la dictadura, las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en ninguna parte, ni tampoco en Chile. El 5 de octubre Chile vio la luz de la democracia al final del túnel de 17 años, y esa luz fue la lucha del pueblo que se unió para recuperarla. Eso nunca debemos olvidarlo. Eso. Gracias a todos por escuchar. Gracias por haber estado escuchando todos estos capítulos. Y eso es un poco lo que quiero hablar en este podcast también. De esto, de escucharnos, de empatizarnos, de debatirnos con altura de mira, porque entendemos que no todos estamos de acuerdo en las visiones. Pero es necesario que hablemos, porque las futuras generaciones tienen que aprender de los errores que hemos cometido nosotros, y porque mi generación tiene que aprender de los errores de las generaciones anteriores, y de a poco siento que vamos aprendiendo. Hay políticos que van aprendiendo, como Boric, Giorgio, Camila, Belolio por el otro lado, que tienen ciertas visiones, ya van cambiando el rumbo. Y me gustaría que los más viejos se jubilaran y les dejaran el camino libre a estos chicos más jóvenes de ambos lados, de todos los lados, para que fueran tomando más el control con nuevas ideas, con nuevos conceptos. Es necesario. Y también quiero darle las gracias a todos los que votaron ese día. Votaron el 5 de octubre del 88, porque gracias a su voto por el no, permitieron que yo y mi generación y las siguientes generaciones pudiesen votar, pudiésemos crecer en democracia. Eso. Gracias por escuchar. Nos vemos, que tengan una buena semana. Chao.